¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la segunda parte del video de visualización de nubes de puntos. Aquí estamos tratando de responder a la pregunta de cómo puedo visualizar. Hay una, hay un tema muy interesante que es mientras más información necesito, menos puedo ver. Ese es la contradicción más grande que tiene el sistema de captura de la realidad, específicamente hablando de cuando utilizamos escáner láser, porque a mayor cantidad de tomas, lo explicamos en el video anterior, a mayor cantidad de tomas, más complicado es poder visualizar desde el punto de vista computacional. Entonces tengo que establecer metodologías y procedimientos de trabajo para poder eh, establecer una forma adecuada que vaya en concordancia con los recursos computacionales que poseo, ¿no? Y toda la infraestructura de TI que poseo también para poder utilizar estas nubes de puntos de manera de trabajo. Entonces, les presentaba yo el sistema Seahorse 360. Vamos a recapitular esa parte nada más. Cada vez que nos acercamos empieza aquí de nuevo a cargar puntos, a cargar puntos. Vemos que la cantidad de puntos que tenemos en esta nube es de 500 millones 924 mil 772 puntos. ¿Sí? Es mucho y es poco porque aquí estamos viendo nada más cierta cantidad de tomas. Aquí, bueno, ya está unificado, pero esta nube me parece que tiene cerca de 20 tomas, una cosa así. O sea, imagínense, nosotros tenemos proyectos de 2000 tomas, los más grandes, y los medianos entre 300 a 400, 500 tomas. Entonces, mover eso, miren cómo tarda esto en renderizar. Esto es normal porque, como les explicaba yo, cuando hacemos ese proceso de unión entre toma y toma para poder hacer la descripción parcial o total de nuestra instalación, como en este caso es una representación parcial nada más de esta zona, ¿sí? Esto es eh, exportar este cubo y cortar una de las caras de este cubo para dejar una lámina nada más. Y con esta lámina ya podemos hacer un archivo mucho más ligero que podemos pasar de 300 gigas a 20 gigas o de 300 gigas a 10 dependiendo de la complejidad de la zona y cuántas tomas tengamos y la distribución de tomas, ¿sí? Y convertimos estos archivos en esta cara que visualmente nos va a permitir y computacionalmente evidentemente nos va a permitir poder evitar esto, ¿no? Estos renderizados. Aquí estoy utilizando un equipo de cómputo robusto que tiene una tarjeta de video grande, que tiene memoria RAM, que tiene un disco duro grande, que tiene un procesador alto también. Entonces ya esto se vuelve complejo de poder manipular, ¿no? Poder acercarme, les mostraba yo en el video anterior cómo con el sistema Seahorse que trabaja, por ejemplo, está para moverse, es lento. Con este sistema es mucho más sencillo, mucho más práctico. Yo simplemente cargo en caché esta memoria, esta información. Miren qué rápido cargo. Puedo ver el detalle de soldaduras, todo el detalle más ínfimo que haya yo tomado con el escáner, puedo visualizarlo aquí. Incluso en las zonas donde ni siquiera estuve cerca, ¿no? Aquí esto fue de rebote porque escaneamos aquí nada más. Pero podemos ver con muy buen detalle todas estas indicaciones que hay inclusive aquí, ¿no? Mostraba yo hace un momento miren qué rápido, ¿no? Mostraba ya hace un momento este rótulo de espacio confinado y donde te dice que solamente puedes entrar con permiso, ¿no? Entonces se ve bastante bien. Podemos contar la cantidad de birlos, podemos ver estos detalles de las placas soldadas, cosa que no podríamos ver de otra manera, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí hay otros letreros. Bueno, esto ya está fuera del área de estudio, pero todo este detalle lo podemos tener miren esto, ¿no? Con una excelente visualización. Entonces, entregar esto a tu cliente va a dar la apertura de poder darle una herramienta con un valor agregado interesante, ¿no? Mencionamos, el sistema Seahorse no solamente es una herramienta para ver, aquí administramos nuestras nubes de puntos, ¿no? De esta manera podemos ver, por ejemplo, aquí tendría que entrar otra vez, de nuevo, vamos a volver a entrar, no, ya. Por ejemplo, aquí me encanta mostrar esto porque, por ejemplo, este proyecto es una plataforma. Entonces aquí podemos verla, podemos recorrerla, podemos medirla. Y no solamente esta información, esta visualmente fue tomada con un equipo ya viejito, por eso es que se ve de esta manera. Pero todo lo que se almacena y cargamos aquí se queda en caché y ya podemos movernos y desplazarnos. Como les comenté en el video anterior, solamente cargamos 10 millones de puntos por segundo, lo cual facilita muchísimo esto. No requieres instalar nada, yo aquí lo estoy abriendo con este navegador Firefox. No tengo que instalar absolutamente nada, simplemente entro con un usuario y una contraseña
y puedo ya visualizar mis archivos. Es un gestor de información, no es solamente un almacenamiento de archivos. Aquí puedo colocar tomas por nivel. Por ejemplo, aquí déjenme mostrarles una. Puedo administrar tomas por nivel, puedo administrar tomas por tiempo inclusive. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo ver mis nubes de puntos. Esta es una instalación grande, miren. Puedo, aparte que puedo administrar toda la información técnica de mi planta, puedo administrar por nivel, lo cual es interesante porque ya aquí ya no tengo un archivo, sino tengo múltiples archivos que pueden ser una representación de zona o puede ser una representación temporal también. Además de que pueden venir de distintos orígenes, puede venir de escáner Faro, de escáner Leica, de cualquier marca que ustedes gusten. Aquí por ejemplo tenemos dos nubes de diferentes escáneres y podemos ver el detalle visual. Miren esto. Este detalle visual son las marcas que dejó el radiógrafo que vino a hacer las radiografías de las soldaduras, porque esta es una línea de alta presión. Pues miren este detalle, ¿no? Esto es increíble. Y ahora, si tú a esto le asocias información técnica y documental, miren, aquí yo lo que les comentaba, puedo seccionar mi nube por layers, de tal manera que ya no trabajo con archivos, sino trabajo con un gestor de información que me va a permitir dividir esto por zonas o, en su caso, como es este proyecto, dividir por tiempo, ¿no? Así estaba la planta antes de la obra, ¿sí? Aquí se ve cómo estaba este acceso, esto es una calle, y cómo queda después, en enero de 2020, y en enero, esa es la parte temporal de la nube. Entonces ya tengo un archivo que me va a servir, un sistema que me va a permitir hacer gestión de plantas, que me va a permitir tener la información actualizada para poder generar un ASBIL, ¿sí? Y además, de paso, puedo agregar toda la información técnica y documental. Yo aquí tengo diferentes activos. Me gustaría mostrarles esto de manera rápida para que vean de qué forma nosotros utilizamos las nubes como una herramienta pragmática. Por ejemplo, para el caso de las válvulas, estas válvulas son recuperadas y aquí tengo 142 elementos. Este es un activo, ¿sí?, que responde al nombre de válvulas. En este caso no hay una plantilla, pero podría poner una plantilla. Puedo ver los documentos, que en este caso no hay, porque aquí lo que estoy tratando de hacer es englobar a todas las válvulas en un solo activo, que se llama válvulas interior, son las que corresponden a las que están en el interior. Entonces son 142. Le puedo decir que me muestre todas las etiquetas y ¿qué pasa? Apaga todo y deja las 142 etiquetas de las válvulas solamente prendidas. Entonces solamente veo la información de las válvulas. En este caso, estas válvulas son recuperadas y aquí tenemos lo que son documentos importantes para las válvulas. ¿Sí? Entonces empezamos a asociar al tema visual, porque ya tenemos una plataforma en la cual la visualización me permite de manera fácil y pragmática, sin tener instalado nada, sin tener limitantes de usuario, sin tener absolutamente ninguna restricción, inclusive computacional, porque ahora cualquier computadora puedo cargar 10 millones de puntos por segundo, a diferencia de estar cargando una nube de 500 millones de puntos por segundo, ¿no? ¿Sí? Y de esta manera puedo mi cliente entrar y revisar toda la información. Entonces ya puedo asociar toda la información. Esto se convierte en un sistema de gestión de información tridimensional en la cual los elementos que corresponden a los activos mediante coordenadas, puedo asociarle la información técnica que le corresponde, ¿no? Técnica y documental. Asimismo multimedia y todo lo que yo quiera ponerle o agregarle. En este caso lo que tenemos son los archivos, que son las pruebas hidrostáticas, porque como comento estas válvulas son recuperadas y es un problema luego no contar con esta información por alguna auditoría, si alguna válvula llega a fallar. Yo simplemente entro a este sistema y descargo todo lo que necesite. Puedo estar en cualquier parte del mundo y puedo descargar siempre y cuando tenga yo acceso a esta plataforma, ¿no? ¿Sí? Aquí de igual forma podemos ver las soldaduras. En este caso podemos ver las interiores, son 245 soldaduras. Le digo que me muestre las etiquetas, apaga absolutamente todo y deja prendido solamente las soldaduras que corresponden al elemento. Entonces aquí puedo venir y veo la soldadura de esta brida, por ejemplo, que aquí se ve el cordón de soldadura, ¿sí? Y le digo muéstrame qué archivos tienes. En este caso está esta radiografía que corresponde, que es el soporte del estudio que se le hizo a, la, a este elemento, ¿no? Y de igual forma puedo tener, como vimos hace un momento, en esta instalación puedo tener, miren qué rápido se mueve, ¿no? No hay que renderizar nada, no hay que esperar nada. Entonces esto está muy padre, ¿no? Entonces en el caso de esa plataforma, yo puedo ver también la información multimedia, ¿no? Tengo un recorrido que es un video en 360, que está padrísimo porque esto es información multimedia y yo puedo moverme a como yo guste, ¿no? Ya sea que lo vea desde aquí o que me vaya directamente a la plataforma de YouTube y de esta manera puedo hacer el recorrido por toda la instalación.
junto con el operador que aquí está caminando conmigo, me está llevando, ¿no? Y puedo ver, esto lo puedo poner en unos lentes de realidad virtual y puedo hacer el recorrido de manera virtual. ¿Sí? Puedo moverme y es un recurso audiovisual que es muy importante y va asociado al elemento. Dentro de la misma plataforma, no tengo archivos independientes y que se pierden, no, todo está en la misma plataforma. Esto es algo muy interesante, muy útil. Yo te recomiendo que si tú das servicio de nube de puntos de levantamiento con escáner, uses esta plataforma y puedas darle a tu cliente un valor agregado. Si tú eres usuario de 9 puntos, pide esto por favor, porque estás perdiendo muchísimo tiempo y dinero en estar contratando nada más a alguien que te entregue un archivo y te haga un levantamiento que al final del día lo vas a perder porque lo vas a tener que tener en un disco duro pues ahí se va a quedar, ¿me entiendes? En cambio aquí ya lo tienes, puedes tenerlo también en tu disco duro, pero también lo vas a tener en una plataforma que puedes consultar en el tiempo y que puedes llevarlo a un uso más práctico como un sistema de gestión de activos, donde puedes colocar toda la información técnica y documental. Asimismo puedes ver modelos tridimensionales, como vimos hace un momento en el otro, que no lo comenté, pero pues se veía, ¿no? Entonces, regresando al tema de la visualización, ¿qué otra cosa podemos hacer? Algo bien interesante que a nosotros se nos ocurrió una vez que ya habíamos diseñado toda esta plataforma, porque esta plataforma fue diseñada precisamente para darle un valor agregado al cliente, básicamente. Cuando nos dimos cuenta que podíamos tener una herramienta de gestión, cuando nos dimos cuenta que podíamos tener una forma de trabajar que le va a permitir a nuestro cliente ampliar los horizontes de los proyectos de ingeniería, y no solamente de ingeniería, sino mantenimiento, operación, seguridad, control, gestión del cambio, gestión de activos, o sea, integridad mecánica, confiabilidad operativa, planificación, todo esto. Nos dimos cuenta que también podíamos regresar esta nube optimizada a volverla a una nube de trabajo. ¿Qué significa? Agarrar esta cara de este cubo enorme que habíamos quitado para poderlo hacer web y ahora regresarlo de trabajo. Entonces, ¿qué significa? Que voy a trabajar con una nube optimizada, que la original puede pesar 300 gigas y la voy a pasar a una nube de 20 gigas, por ejemplo, ¿no? Con una reducción completamente abismal y que computacionalmente va a ser mucho más fácil de utilizar. Miren cuánto tiempo tardó en renderizarse. Vamos a darle otro movimiento aquí para que vuelva a hacer lo mismo y se vuelva a renderizar. Como les digo, esta es la original de trabajo, ya unificada, ya procesada, todo bien. De aquí partimos nosotros y sacamos esa cara del cubo. Miren cuánto tiempo tarda en renderizarse, ¿no? Vamos a dejarla ahí. Aquí ya estamos con la nube que acabamos de importar. Que esta ya es una nube optimizada. Ya si vemos no tardamos tanto en estar haciendo este proceso de renderizado. ¿Por qué? Porque ya está prácticamente optimizada, ¿no? Entonces lo que hacemos es regresar. Miren qué rápido cargó. Esta es la diferencia entre trabajar con una nube bien procesada en términos de lo que requerimos ver, que no es entre lo que requerimos unir, que una cosa es el registro, el proceso que se hace en el Register 360, que es sin duda uno de los softwares más potentes que hay, perdón, actualmente en el mercado, pero tengo que trabajar de una manera ordenada para poder planificar, obviamente. ¿Y dónde planifico? No planifico después del levantamiento, planifico antes de ir a hacer el levantamiento. ¿Por qué? Porque de esa manera trabajo para poder hacer esos clústeres de información y ya voy a trabajar con la mente en cómo voy a dividir mi nube de puntos para poder tener una mejor visualización, que lo que importa, repito, no es la cantidad de tomas. Y a mí me ha tocado ver, tengo 16 años trabajando en este mercado y la gente sigue haciendo lo mismo. La gente, y muchos de estos errores es el cliente que contrata lo mismo y sigue contratando lo mismo y cada vez son más problemas. Me ha tocado clientes que no saben y me dicen, oye, es que tu nube no se ve. Claro, porque llego a su sistema, abro el Cyclone y veo, me voy aquí y esta nube que tiene 500 millones y me vengo a esta parte de aquí de Preference y me voy a Point Cloud y veo que están viendo 3 millones de puntos. Y le digo, oye, tienes 500 millones en tu base de datos. Y tú haces una razón de 3 millones entre 500 millones es nada. Estás viendo ni siquiera el 1%, ¿no? Entonces me ha tocado con ese tipo de clientes que no entienden y luego desprestigian también el servicio que les estás dando, ¿no? Y ahora nosotros hemos tenido que desarrollar estas metodologías precisamente para poder subsanar esos detalles y nos hemos dado cuenta que siguen contratando lo mismo. Viene alguien, les entrega algo que medio se ve y se los contratan, pero cada proyecto es diferente, es lo que tienen que entender. No es lo mismo, por ejemplo, un proyecto de una infraestructura costa afuera a un proyecto de una infraestructura terrestre, por más que parezca lo mismo, ¿no?
porque los espacios son diferentes, las zonas son diferentes, los sistemas son diferentes. Entonces tampoco es lo mismo un proyecto que se va a hacer con modelo inteligente. Tienes que saber cuál es la infraestructura que tiene tu cliente para poder dar el mejor formato que necesita. A veces no necesita una nube, a veces necesita un modelo generado en Cyclone. Entonces son muchas cosas que hay que considerar, pero uno de los temas principales es precisamente este, la visualización. A mí me tocó un cliente igual que tiene una nube y él la estaba visualizando en Navisworks. Esta nube que ya la tenemos aquí en Cyclone también la podemos pasar en Navisworks y la visualización va a ser tremendamente mejor, ¿no? Y de esta manera le damos un valor agregado. Yo me acuerdo que este cliente tenía su nube, eran 10 tomas, una cosa así, pero cada toma era en súper alta calidad porque eran espacios muy grandes, lo que les comento, porque no es lo mismo escanear en costa afuera, donde los espacios son pequeños, escanear costa terrestre, donde los espacios son más grandes y te da la opción de poder utilizar las nubes de mayor calidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vimos su problema, que era movía Navisworks, y como 2 minutos después esto se movía, era imposible poder colocar la vista donde tú querías. Y lo que hicimos fue, además de darle servicio de conversión de formato, le dimos la opción de entregarle una nube de puntos optimizada, que eso lo hacemos nosotros nada más. Y fantástico, pasamos de una nube de 20 gigas a una nube de 2 gigas o de giga y medio. Y esa cosa se movía como esto, miren. Así hacía el cliente y podía ver tal cual estaban sus nubes de puntos. Entonces ya, ahora sí, ya pueden ellos visualizar de una mejor manera. Miren, vemos casi igual al sistema. Pero esto va en función, de nuevo, del paradigma que les comento. Mientras más información necesito, menos puedo ver, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado y pedir bien las cosas que tengo que pedir y para lo que lo necesito. Les recuerdo, no todos los proyectos son iguales, cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene su genética. Entonces hay que entender bien la necesidad del cliente, ¿no? Para poder dar la mejor propuesta técnica y obviamente eso va asociado también a lo económico, ¿no? Entonces, sin duda alguna, estas herramientas van a ser muy útiles al momento de trabajar, pero también al momento de visualizar y aparte el cliente puede tener una herramienta adicional que le va a servir para controlar activos, controlar información, sin la necesidad de tener un licenciamiento, una infraestructura adicional que tenga que él comprar. Simplemente se le da un acceso y con esto él puede consultar toda la información que requiera. Pues quieres más información de esto, sígueme, voy a seguir colocando más información sobre temas que son disruptivos en la parte de 9 puntos de captura de la realidad. Cómo hacer, por ejemplo, proyectos submarinos, eso voy a tocar el tema, que es algo bien interesante. Les voy a explicar cómo son esos procesos, cómo se deben de hacer esos procesos y qué factores deben de tomar en cuenta, ¿no? Próximamente también vamos a trabajar, estamos trabajando con diferentes instituciones para poder hacer diplomados, maestrías en este tema para tener una capacitación ya no solamente empírica, sino ahora sí ya bien formal, con todos los estándares nacionales, internacionales, y también con gente que está haciendo cuestiones de primer mundo, digamos, y de vanguardia en estos temas de captura de la realidad, ¿no? Así que no dejes de seguirme, cualquier duda me puedes contactar, y con todo gusto te podemos atender y resolver las dudas que tengas al respecto, ¿eh? Saludos.